Hola, hola amigas y amigos de Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Soy Daniela Borja Caicín y antes de comenzar esta entrevista quiero contarles una anécdota. Tuve la fortuna de viajar en bici por Sudamérica con 4 amigas y pasamos a ritmo muy lento decenas de pueblitos. Una de las experiencias más impactantes fue atravesar los pueblitos de Argentina, donde se cultivaba trigo con agrotóxicos. Solamente pasar unas horas en esos poblados pudimos notar un alto nivel de depresión y también era muy evidente que una parte de la población más joven sufría de algún tipo de retraso mental o físico. Entonces, desde ese momento, para mí, la producción orgánica de trigo y nuestros niveles de consumo de harinas refinadas han despertado muchos cuestionamientos. Hace unos pocos meses, un querido voluntario de Radio Semilla, Nicolás Areco, que vive en Buenos Aires, me comentó sobre nuestro invitado de hoy, Damián Colucci, y me contó que era uno de los productores más conocidos de trigo y harina orgánica en la región y tiene todo un sistema de producción agroecológica de estos cereales. Entonces no dudé mucho más y decidí entrevistarle con ese pretexto, pero me encontré con una filosofía de cultivo muy relacionada a Fukuoka, que era algo que yo también quería aprender mucho, y una historia de vida mucho más profunda de lo que imaginé. Así que estoy muy contenta de compartirles estos aprendizajes de este episodio de hoy. Y antes de pasar al episodio, quiero recordarles que estamos estrenando una hermosa plataforma virtual con el objetivo de tener una conexión más íntima con ustedes, de aprender juntos, de conectar, de hacer comunidad. Puedes acceder a esta plataforma al activar tu membresía en radiosemilla.com/membresía. Y aparte de eso, quienes activan su membresía tienen beneficios y descuentos en productos y servicios tanto digitales como físicos. Puedes ver todos estos beneficios en radiosemilla.com/beneficios. Y el que quiero mencionar hoy es un hermoso hostal que se llama Elqui Sol. Es un hostal en el Valle del Elqui, en Chile, en la tierra donde nació Gabriela Mistral. Se ubica en un pueblito típico que se llama Diaguitas, en una casa de campo restaurada, construida con adobe acostado, una técnica de bioconstrucción tradicional. Además, mantienen un huerto patrimonial. Entonces, es una experiencia muy, muy chévere y los miembros tienen el 20% de descuento en el valor del hospedaje y ese descuento está disponible para miembros y sus acompañantes. Así que así al descargar este episodio les da ganas de darse una escapadita y están por Chile o en sus alrededores. Es una buena excusa como para darse una vuelta y seguir nutriéndonos juntos. Sin más preámbulos, les dejo con Damián Colucci. Damián, qué gusto tenerte en Radio Semilla. ¿Cómo llegas hoy? Hoy estoy muy bien, estoy en una muy buena etapa de mi vida. Porque, bueno, como todo el mundo, pero bueno, pasé diferentes cosas y bueno, a partir de, entre otras, de un problema grande que tuve de salud hace 3 años, como fue un antes y un después en mi vida en cómo volví a mirar las cosas. Entonces ahora estoy recapitulando, ¿no? Toda mi vida acá en el campo, estoy recapitulando ahí y de alguna manera estoy volviendo a los orígenes de mi idea de vida rural, que un poco después, hablando con otros amigos, me comentaban que, bueno, que parte de la edad que tengo yo, como que es algo lógico, ¿no? Que uno a los 40 y pico de años empieza a recapitular y a volver para atrás, ¿no? Como a los sueños de los 20, 25 años, más o menos. Espera, ¿qué tuviste? ¿Qué pasó hace 3 años? Estaba en el campo y tuve como una especie de episodio, como un infarto, ¿no? Como casi, como con todos los síntomas. Y bueno, me tuvieron que llevar como corriendo al médico porque yo me sentía muy mal y nunca me había pasado eso. Pero yo me había dado cuenta que era algo del corazón. Y bueno, me internaron y me llevaron con ambulancia y como me dijeron, tenés un infarto, como tenemos que hacerte ya mismo, tenemos que tratarte, bueno. Y a partir de ese día, bueno, me descubrieron una enfermedad que tengo en el corazón, que es como, bueno, igual es bastante largo de explicar eso, pero para mí fue un antes y un después, como, o sea, algo totalmente mortal, ¿no? Lo que tenía, totalmente, como era muy peligroso y muy aleatorio lo que me podía pasar, como podía tener un infarto en cualquier momento
como tenía todas las condiciones para tener una muerte súbita, se llama, en cualquier momento, y eso era como incontrolable, ¿no? No había manera de controlarlo, así Mm. nomás, o sea, si yo no hacía nada. Y bueno, a partir de ahí tuve que hacer, me hice estudios, fui a diferentes médicos. Yo siempre también tuve una idea sobre la medicina, sobre que bueno, que también la tuve que rever, ¿no? Tuve que rever un montón de cosas. Oye, pero espera, Damián. Quiero saber cuál es el Damián de antes también, porque estamos en este Damián de a partir de 3 años, pero hay toda una historia de atrás. Entonces, como para poder tener contexto, quisiera que también nos cuentes dónde naciste, cómo fue tu infancia. Bueno, yo nací en Buenos Aires, en la capital de Argentina, en plena ciudad. Mis padres son de la ciudad, y iba a la escuela, como me crié así. Y de chiquito ya empecé a tener como un amor increíble para la naturaleza. Todo lo que era la naturaleza me atraía mucho. Los animales, los caballos principalmente. Y bueno, mis padres cada tanto nos llevaban a mí y a mi hermano al campo, y nosotros nos fascinaba. Como era un mundo que no lo podíamos creer. Y así, bueno, fueron mis primeros años hasta que, bueno, empecé la secundaria, y yo siempre estaba, como me sentía siempre como de otro lugar, como no estaba, la escuela nunca me gustaba, no me gustaba la escuela, y siempre me sentía ajeno, ¿no? Como haciendo otras cosas y que los otros chicos. Y entonces en la secundaria y siempre con este afán de la naturaleza, y así, bueno, empecé a darme cuenta que ese era mi camino, como irme de la ciudad, ir a vivir a la naturaleza. No sabía de qué manera y qué es lo que iba a hacer, pero yo me tenía que ir, como que la verdad estaba en la naturaleza, no en la ciudad. No me atraía en absoluto, todo me parecía, me había dado cuenta que en la ciudad no encontraba la belleza. Vos salías un poco para el campo, para un lugar más agreste, y ya todo era belleza. Y volví a la ciudad y no había, la belleza no estaba. ¿Cómo está toda esta gente viviendo sin belleza? Como en todo sentido, ¿no? Visual, sensorial, como los olores que había. Me bajaba, por ejemplo, me tomaba un tren y me iba al campo, y me bajaba y sentía el perfume de, no sé, del pasto mojado, de alguna flor de un árbol, y todo me parecía como un perfume único, un elixir. Y bueno, no podía creer cómo los demás no estaban viendo eso, y que encima era una elección simplemente, y era como, no tenía nada que ver con la economía, que la Ujú. gente vivía en la ciudad porque por X motivo, y en el campo o en la naturaleza no se podía vivir porque, no sé, era imposible o no se podía. Era algo como una elección que hacía la humanidad de vivir en una ciudad, y yo no entendía por qué. ¿Por qué? Pero bueno, yo no quería, me quería ir de la ciudad. Ajá. Y así, después de muchas vueltas, me llegó a mis manos un libro de Fukuoka, de Masanobu Fukuoka, fue un agricultor japonés, como yo creo muy importante del siglo XX. ¿Cómo llegó a tus manos ese libro? En realidad yo ya estaba con el tema de las agriculturas alternativas, y había comprado un libro que se llama La agricultura orgánica en Argentina. Ajá. Y es una compilación de varios autores sobre técnicas de agricultura orgánica y de otras agriculturas que hay en el mundo. Entonces era un pantallazo general de lo que existía. Estaba ahí, escuché por primera vez la palabra permacultura, la biodinámica. Bueno, ahí estaba la agricultura natural de Fukuoka, la agricultura orgánica. Estaban las vertientes de esa época. Ese libro era del 96, 1996. Estaban las vertientes de ese momento, más conocidas. Y bueno, cuando leí la parte que le tocaba a Fukuoka, yo no lo podía creer, como me tocó muy hondo lo que el reportaje ese, era un reportaje que un periodista norteamericano le había hecho a Fukuoka. Había viajado a la isla creo que en los fines de los 70, y era una traducción de ese reportaje. Y me pareció como que era lo más alto que se podía aspirar en agricultura, y también
sea, no solo una técnica de agricultura, sino una filosofía de vida. Ujú. Era algo completo, porque Foucault de, hablaba de la agricultura principalmente, pero eso lo relacionaba con todo, que eso fue siempre lo que más me interesó, cómo todo se podía relacionar. La agricultura, la religión, la alimentación, la casa donde vivís, como nada está separado. Hasta ese momento yo entendía como que es lo que se suele mostrar, como todo está separado, ¿no? Sabés de agricultura, otro sabe de alimentación, vos por ahí sos agricultor, pero no sabés nada de alimentación y no sos parte de tu comida, como vos solamente sos agricultor. Eso nunca, siempre me pareció con poca coherencia, ¿no? Ujú. ¿No? Como si sos agricultor, tenés que ser un maestro también en alimentación, porque tenés que saber qué sembrar. No podés sembrar algo solamente porque los demás lo siembran, ¿no? Ujú. Tenés que saber de medicina, porque el alimento es medicina y depende cómo lo cultives, si puede ser una medicina o no. Entonces, bueno, Foucault abarcaba todo eso, era como un personaje, me resultó un personaje fascinante y ahí a partir de leer a Foucault y después conseguir el libro de él, el que estaba en español, fue como el primer abordaje que tuve sobre la filosofía oriental, porque Ujú. nosotros estamos acostumbrados, por lo menos en Argentina, que por ahí en la escuela se habla de la filosofía, por ejemplo, uno tiene filosofía en la escuela y se habla de los filósofos principales de Europa, pero no se habla absolutamente nada de la filosofía, por ejemplo, la filosofía oriental ni se toca, mucho menos de la de América. Claro, pasa lo mismo acá. Claro, entonces para mí fue un descubrimiento eso, poder ir, después de leer el libro de Foucault, y ir a comprar el Tao Te Ching, encontrarme con algo totalmente, con palabras totalmente novedosas de Ujú. cómo abordar el mundo, ¿no? Fue muy importante para mí ese descubrir el mundo oriental. Qué hermoso. O sea, veo que hay una curiosidad innata, ¿no? Sí. Por replantear la forma en la que vemos. Tú terminaste el colegio en Buenos Aires entonces, y después de eso, ¿qué pasó? ¿En qué momento dejaste la ciudad? En realidad este libro de Foucault me llegó a los 16 años, yo todavía me quedaban 2 años de escuela y yo ya había empezado como sin saber qué iba a pasar, a preparar como mi partida de la ciudad, ¿no? Y entonces me empecé a formar de alguna manera, tomé un curso de agricultura orgánica, empecé a viajar a una huerta que quedaba relativamente cerca y a trabajar en el campo, y después había tomado también otro curso, o sea, muchos cursos que quería, como que me interesaban, empecé a tomar, y mientras tanto me preparaba yo quería ir a Japón, yo quería ir a conocer la Fukuoka. Ah, sí. Sí, yo quería ir a conocer a Fukuoka y entonces le dije a mi mamá, le digo, me quiero ir a Japón. Cuando termine la secundaria me voy a Japón, me quiero ir a Japón. Me dice, bueno, y ya sabían que yo era bastante excéntrico. No, me dice, bueno, pero si vos no sabés ni siquiera inglés, tenés que Ajá. estudiar inglés, me dijo mi mamá. Porque yo también era como, mi mamá trató de llevarme inglés y yo no había caso. Yo no quería, no es que no quería estudiar, porque yo no era vago, pero no me interesaban esas cosas. Claro. Entonces no me podía concentrar en esos temas. Y mi mamá me dijo, bueno, tenés que estudiar inglés si querés ir a Japón, porque ¿en qué vas a hablar? Entonces yo dije, no, voy a estudiar japonés. Y mi mamá no me creyó. Y bueno, al poco tiempo estaba estudiando japonés. ¡Qué locura! Y bueno, empecé a estudiar japonés y mientras tanto me traté de comunicar muchas veces con Fukuoka y no lo lograba, no me podía comunicar con él. O sea, no había manera de conseguir O sea, había conseguido una dirección postal después de mucho trabajo y le había mandado algunas cartas y no volvían cartas. Ajá.
Entonces, bueno, yo no sabía qué iba a pasar, porque tampoco que me animaba a ir directamente. Claro. Yo era un nene. Y bueno, mientras tanto hice otras cosas, como terminé la escuela, terminé la escuela secundaria a los 17 años, y me fui al sur a hacer una pasantía en agricultura biointensiva, y me quedé unos meses en el sur de Argentina. Y bueno, me volví después a Buenos Aires y seguí insistiendo con Fukuoka hasta que conseguí un teléfono de la granja de Fukuoka. Y no había internet. Claro. O sea, hoy buscás Fukuoka y te aparece la dirección directamente, todo. Claro. ¿Cómo llegar? Vos decís, En Google Maps. sí, tal cual. No, sí. Y bueno, entonces llamamos por teléfono con una conocida que tenía japonesa, desde una cabina de teléfono, Ajá. llamamos a la casa de Fukuoka y nos atendió la nuera de Fukuoka. Ya. Y entonces ella le dijo que yo quería ir a trabajar a Japón y ella dijo, está bien, así dijo, está bien. Qué Está bien. historia. El trabajo es muy duro, le dijo. El trabajo es muy duro. ¿Él es fuerte? Le preguntó a la chica. Ajá. Y ella le dijo, sí. Y entonces fue una conversación, esa conversación, y yo le pregunté cuándo era el momento indicado para ir. Y ella dijo, bueno, que mejor era en fines del invierno, cuando empezaba la primavera, que iba a ser en marzo, en Japón. Así que, bueno, como que en marzo del 2000 iba a viajar, marzo del 2000. Así que, bueno, a partir de esa conversación, como ahí ya tenía como una certeza, aunque no era mucho, pero tenía una certeza que podía ir, que había lugar para dormir, como que no había problema que vaya. Y bueno, seguí estudiando más japonés y bueno, en el 2000 viajé. En marzo del 2000 viajé a Japón. Sin nada más que esa preparación. ¿Y cómo llegaste a la granja? Bueno, o sea, ya tenía como de alguna manera el pueblo donde era, la granja, y bueno, llegué, fue todo como fue todo un itinerario que tuve que hacer porque es un lugar alejado de la capital. Yo llegué a Osaka, que es como la segunda capital de Japón, y de ahí tuve que tomar varios trenes, me subí al tren bala, después hice un transbordo y después llegué a otro tren, como era todo como Complejo. Ajá. me llevó un día llegar, Ajá. un día de trenes. Sí. Para ese momento ya entendías del japonés. Más o menos, porque yo había estudiado un año y medio, había estudiado mucho igual, mucho como muy intensivo, pero igual me faltaba la práctica de hablar con la gente. Entonces yo podía hablar algo, pero me costaba mucho entender si me hablaban rápido. Y aparte en las provincias se habla como se habla en las provincias, no se habla como en las capitales, se habla más difícil, ¿no? Claro. Y en Japón hay muchos dialectos, entonces bueno, me las arreglé para llegar y llegué. ¿Y cómo fue esa llegada? Fue increíble, la verdad, esa llegada, porque yo iba con muchas expectativas, O sea, yo llegué a Japón y yo salía de Buenos Aires, que Buenos Aires era, en ese momento, o sea, y Argentina era un país que estaba pasando un momento malísimo en el 2000, como un momento de mucha crisis, muy empobrecido, y yo llegué a Japón, que era un país totalmente adelantado tecnológicamente. Era todo, había un nivel, hoy no sé cómo será Japón, porque yo no volví, pasaron 25 años, pero ahora creo que me da la sensación de que el mundo se unificó mucho. Puede ser para mal, pero se unificó, como que como hay mucho de lo mismo en todos lados, en todas las ciudades. En ese momento creo que era un salto Japón en la tecnología y en lo moderno. Entonces yo llegué con todo eso. El aeropuerto de Osaka era un aeropuerto recién hecho que estaba en el mar. O sea, en el mismo mar está hecho y hay un puente que va desde el mar hasta la isla. Entonces era algo como muy impresionante. A mí igual nunca me deslumbró la tecnología, pero era impresionante. Entonces yo hice todo ese trayecto, me subí al tren, después me subí a un tren más chico y llegué al pequeño poblado de Fukuoka y
y me fue a buscar a una persona, me fue a buscar a la terminal, y que era una estación de tren que no había nadie, una estación de tren que casi que bajé yo solo, Ya. porque era como el fin del recorrido. Y cuando llegué a la casa de Fukuoka, que no era la casa propiamente dicha de él, pero sino como que era su lugar, y que entré a la casa, era como un salto en el tiempo. Eso estaba todo atrasado, como todo tradicional, una casa de madera antigua, los arrozales. Fue todo como un shock, llegar a Japón todo deslumbrante, en tecnología todo brilloso, y de golpe llegar a la casa de Fukuoka y era todo tradicional japonés de hace muchos siglos, porque Japón tiene una tradición de 2500 años, Qué que es locura. mucho. Ujú. Yo no estaba acostumbrado. Acá en Argentina no sé, no hay ni 300 años de Argentina, ¿no? Claro. Entonces yo no estaba acostumbrado a una cultura milenaria. Las culturas milenarias de Argentina están totalmente como silenciadas. Ujú. Y en muchos casos, por lo menos acá en el lugar donde vivo yo, que es la Pampa Húmeda, las culturas originarias fueron totalmente desaparecidas, Claro. como hay pocos vestigios. Entonces me encontraba con algo que era otro mundo para mí. Solo para ubicarme, ahora que mencionaste la pampa húmeda, ¿dónde queda? Si vemos el mapa de Argentina, más o menos en dónde se encuentra. La Pampa Húmeda también le corresponde a Buenos Aires, que Ya, es la ciudad. También se llama la provincia Buenos Aires, ya. Ujú. ¿no? Ah, La chévere. ciudad es Buenos Aires. Y Buenos Aires es una provincia enorme que tiene Argentina, que es parte de la Pampa Húmeda. Como hay 2 o 3 provincias que son la Pampa Húmeda, son miles y miles de hectáreas de llanuras fértiles, y que excepcionalmente donde estoy yo, hay sierras, es Ya. montañoso, como montañas bajas, ¿no? De 300 metros, 400 metros, y hay afloramientos rocosos también. Ujú. Más o menos a qué distancia de la capital estás. Estoy a 400 kilómetros de la Ujú. capital, al sur. Estoy casi, esto se llama la Pampa Austral, es casi como los comienzos de a poco de la Patagonia, donde Ya. estoy. Como es un clima más frío. Qué lindo. Bueno, ahora sí, volvamos a Japón. ¿Qué es lo que más te impresionó al llegar a más de esto de lo tradicional? ¿Pudiste ver los cultivos y ver en carne propia su método? Sí, yo trabajé casi un año en Japón. Ah, wow. ¿Y conociste a Fukuoka en persona? Sí, me conocí a Fukuoka, charlé con él 3 veces, por suerte, en 3 oportunidades. O sea, cuando yo fui, él ya era viejito, Ajá. ya no trabajaba en el campo. Trabajaban los hijos y el nieto en Ujú. el campo. Y otra gente como yo que iba para vivir esa experiencia, pero él estaba, o sea, por momentos estaba ahí. Ujú. Así que sí, experimenté un montón de cosas, de cultivos, de culturales, de todo. La verdad que me sirvió mucho también haber estudiado el idioma. Como Ajá. que, o sea, yo creo que sobre todo, todas las culturas, pero estas culturas orientales, el idioma es como la llave para entenderla, a la cultura. Mm. Porque sí, es un idioma que es muy diferente al nuestro, cómo está construido. Entonces, si uno no sabe el idioma, es como hay cosas que se pierden. Me sirvió muchísimo para entenderlo. Qué lindo. Yo sé muy poquito del método de Fukuoka. Me gustaría que nos expliques, me expliques también para nuestros radioescuchas, si es que no saben todavía quién es. Y además tú que estuviste de primera mano ahí, si nos puedes dar un resumen de qué se trata, sería fantástico. Bueno, en realidad sería bastante injusto decir que Fukuoka tiene un método, ¿no? Mm. Sería como minimizar a Fukuoka. Entonces me va a costar un poco porque es bastante amplio, pero Fukuoka es como, él tuvo, o sea, lo más importante que le pasó en la vida es que él tuvo una iluminación, pero una iluminación como la entienden los orientales, que es muy diferente a lo que nosotros entendemos por iluminación. Como la iluminación cristiana o la que conocemos nosotros, como que es algo muy fantástico, ¿no? Ajá.
En cambio, en japonés iluminación quiere decir que se llama Satori. Y todos tenemos todo el tiempo, podemos tener Satoris, todos nosotros. No es algo excepcional como la iluminación no le ocurre a todo el mundo, como nosotros entendemos. Ujú. En cambio, el Satori, nosotros si estamos atentos, por ahí todo el tiempo podemos tener Satoris. Si no estamos atentos, nunca en nuestra vida vamos a tener un Satori. Pero bueno, es todo un camino el Satori, o no, puede aparecer. Y simplemente es una revelación, como espontánea, de cualquier cosa. Como de golpe puede ser, en el caso de Fukuoka fue entender algo. Ujú. Él tenía 25 años y él ya era un campo, o sea, él se había criado en el campo, pero como la familia era una familia como importante en la región, él estudió, fue a la universidad, que era una rareza para la época, ¿no? Ujú. Fue a la universidad, estudió fitopatología de las plantas, era como un ingeniero agrónomo especializado en enfermedades de las plantas, y era un científico. Y empezó a trabajar en fitopatología y se empezó a encerrar en el estudio y en la investigación, y en un momento se enfermó y lo tuvieron que internar y estuvo al borde de la muerte, y cuando logró recuperar salió y se fue caminando durante días y días por la montaña, como iba caminando y caminaba y recorría, y un día caminó casi toda la noche y se quedó dormido, y en un momento, cuando rompió el alba, lo despertó el sonido de una garza, un Ujú. ave, y ahí tuvo el Satori. Y el Satori él lo cuenta que fue que entendió que la naturaleza es Dios. Eso fue el Satori. Qué belleza. Y aparte, impresionante, sí. Y a partir de eso, que él entendió que la naturaleza era Dios, se replanteó todo lo que había vivido, lo empezó a replanteárselo con esa mirada, que si el pasto es Dios. Entonces volvió al campo, al campo de la familia, y se fue a vivir a la montaña, solo. Se construyó una cabaña y se fue a vivir ahí empezó, o sea, empezó a experimentar eso que había en ese Satori, lo empezó a experimentar con la agricultura, ¿no? Si la Ujú. naturaleza es Dios, entonces, ¿por qué los cultivos se tienen que dar como los cultivan siempre los campesinos? ¿Por qué no tiene que ser más fácil? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo lo cuestionó. Entonces, así empezó a crear el método de agricultura natural, que es como intervenir mucho menos en la naturaleza, como es en resumidas cuentas, ¿no? Ujú. Ese sería como parte de la filosofía de Fukuoka. Y bueno, se dedicó a cultivar la tierra durante décadas con esa idea, ¿no? Y creó todo como una filosofía de la agricultura. Y bueno, estudió, escribió mucho, se la pasó así su vida. Ujú. Hay un montón de cosas del método, pero por eso en complejo, o sea, para explicarlas, yo si querés te explico lo que vos me vayas preguntando. Pero no sé hasta qué punto es importante. Como creo que el método es algo más de Fukuoka. Creo que Fukuoka lo importante es todo lo que él pensó y todo lo que dijo, ¿no? Acerca de la naturaleza, del hombre. Ajá. Qué importante. Claro, me hace pensar en, por ejemplo, hay una analogía con la educación, ¿no? Que ahora están de moda todos estos mueblecitos para los niños, Montessori, se puede comprar los muebles, y me hace pensar que de pronto estudiar solo el método es comprar los muebles, pero sin entender Sí, todo lo que está atrás y qué es lo que lo mueve, ¿no? Y sí, que a veces no es tan importante el mueble, sino claro. todo el pensamiento y la filosofía que te lleva a implementarlo de una u otra forma, ¿no? Qué lindo. Claro, sí, sí. Y hay algo por importante para entender la agricultura natural. Creo que son por lo menos dos cosas. Uno es que en japonés, agricultura natural, o sea, esa es la traducción, que sería como una traducción simplificada, agricultura natural. En japonés es Shisen Noho, que quiere decir el camino hacia la agricultura natural. Porque él dice que es un camino que nunca llegamos, nunca por ahí vamos a llegar. Entonces no hay que desesperarse.
Porque la gente se vuelve loca, también a veces veo que se vuelve loca y que dice, no, pero Fukuoka dice que no hay que arar la tierra y vos estás trabajando la tierra. Pero bueno, es el camino hacia la agricultura natural, no es perfecta. La agricultura natural no existe como perfecta. Claro. Es algo que está haciendo el hombre. Claro, a partir de su concepto, ¿no? Agricultura nació de la cultura. Exactamente. Entonces, acercarse a la naturaleza va a ser siempre un camino, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, él explica que hace una analogía con el budismo, que hay dos escuelas de budismo. Una que es el budismo Hinayana, que es el budismo mundano, como para llegar a la iluminación a través de métodos, ¿no? De cosas. Y después está el Mahayana, que es el budismo como directo, como la iluminación directa, como el más profundo. Entonces, esa es la agricultura natural. Podría hacerse la analogía que el Mahayana es la agricultura natural. Sin embargo, él dice que por ahí tenemos que atravesar todo el camino mundano para llegar. Entonces hay que entenderlo eso, porque si no uno cree que siempre está haciendo las cosas mal. Pero es parte del camino. Es parte del camino, sí. Sí, sí. Qué lindo lo que acabas de decir, qué chévere. Ahí también tengo un cuestionamiento, ¿no? Porque entiendo que es mucho de trabajar con la naturaleza y no en contra, pero al mismo tiempo te dijeron que había un montón de trabajo en la finca. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? O sea, yo igual no iba con la idea, por suerte yo venía como de otra escuela familiar y todo, entonces no iba con la idea de que no iba a trabajar y que iba a contemplar la naturaleza. Yo ya me lo imaginaba. Y aparte, Fukuoka lo decía en los libros, ¿no? Es muy dura la vida en el campo también, ¿no? Hay que hacer muchas cosas, porque él habla de la agricultura del no hacer, pero eso no quiere decir no hacer nada. Eso, no hacer cosas innecesarias. Y eso él lo toma del Tao, porque Fukuoka es un gran seguidor del Tao, ¿no? La agricultura natural es como, si uno lee, se da cuenta, uno lee el Tao y lee a Fukuoka, se da cuenta que él está inspirado en el Tao, ¿no? Es bastante como notorio eso. Y Lao Tse habla mucho del no hacer, que no hay que hacer nada, pero ese no hacer hay que saberlo interpretar, porque como los idiomas orientales son tan escuetos o vagos, ¿no? Entonces hay que poder interpretar. No quiere decir que no hay que hacer nada, sino como el no hacer hay que saberlo interpretar. Entonces yo me encontré no estaba acostumbrado, a la verdad, a trabajar tan duro. Así que me encontré con un trabajo muy pesado, pero que yo estaba contento. O sea, los japoneses son muy enérgicos para trabajar. Tienen mucho ritmo para el trabajo. O sea, me costó un tiempito adaptarme a eso. Wow, qué experiencia tan linda. Y decidiste volver a Argentina. ¿Cómo fue después de tu paso por Japón? En realidad yo estuve en varios lugares en Japón, no solo de Fukuoka, sino fui a ver otras experiencias de agricultura natural porque me interesaba, como que lo de Fukuoka había estado bastante tiempo, entonces fui a otros lugares y después terminé en lo de Fukuoka. El último lugar que estuve en Japón volví a la cosecha de arroz. Ah, mira. En la granja de Fukuoka, y me sirvió también volver, como vi otras cosas y después volví a la granja de Fukuoka. Y bueno, yo me había sentido, era muy exigente la verdad yo, o sea, había sentido que algo faltaba ahí, en la granja de Fukuoka y en mi viaje a Japón, como algo faltaba, Fukuoka no estaba su presencia, pero lo que yo más me interesaba ver de la práctica era un poco el pasado de Fukuoka. Y Fukuoka, o sea, Fukuoka había entregado todo a su familia, porque él ya no podía trabajar. Entonces él se dedicaba como a pintar, escribía poemas, pintaba sumi, escribía libros, viajaba, atendía a las personas. Y los hijos se dedicaron a su campo, pero
un poco con la idea de Fukuoka, pero también un poco con sus ideas, ¿no? Que es lógico. Claro. Entonces yo había notado que algo faltaba y en la segunda charla que tuve con Fukuoka se lo expresé, como que me faltaba algo y que quería algo más, como ver algo más. Y él me dijo que sí, como que sí, que el hijo no estaba haciendo realmente lo que él hacía, pero que él tenía un discípulo muy importante que se llama Panos Manikis, que es de Grecia, me dice, es de Grecia. Yo ya sabía de él porque era todo un personaje ahí en la granja de Fukuoka para los voluntarios que estaban conmigo, que eran todos japoneses, se hablaba mucho, ¿no? sobre Fukuoka, sobre la familia, sobre los discípulos de antes, de la época de los 80. Yo escuchaba mucho esos comentarios y siempre se hablaba mucho de Panos. Entonces yo ya sabía quién era por estos comentarios. Entonces él me habló de él. Me dijo, está Panos en Grecia, y yo le dije que bueno, que me interesaba conocerlo. Y él me dijo, bueno, yo lo voy a llamar y le voy a preguntar a ver si podés ir. Qué maravilla. Entonces, bueno, al tiempito me dijo que sí, que había hablado con Panos y que podía ir. Así que me dio el teléfono de Panos y un día lo llamé y bueno, le pregunté si iba, si podía ir y dónde era, como todos los asuntos como prácticos, ¿no? Para ir. ¿Y en qué hablabas con él? ¿Aprendiste griego? No, tuve la suerte, en realidad yo cuando lo llamé, yo había preguntado en qué hablaba Panos y me habían dicho que él sabía algo del japonés porque había estado viviendo con Fukuoka en el 80. 1980 había estado en Japón. Ah, o sea, fantástico. igual que yo, había ido a Japón, a diferencia que él era un hombre mucho más grande, entonces fue en los 80 cuando Fukuoka todavía era un hombre que trabajaba en el campo. Ajá. Y él había ido con 30 años. Ah, qué locura. Con 30 años, en el 80 había ido a Japón, con una historia parecida a la mía, como le había llegado el libro de Fukuoka, le había aparecido una revelación y había viajado directamente. Había viajado, no había ni siquiera llamado. Se tomó un avión de Grecia a Japón y llegó. Y bueno, entonces me habían dicho que hablaba japonés, entonces cuando yo lo llamé, le hablé en japonés y él me contestó en japonés y empezamos a hablar, pero él no se acordaba porque él en el 80 hacía 20 años que había estado con Fukuoka en Japón. Era mucho. Uh-huh. Entonces él no se acordaba tanto del japonés. Entonces me empezó a hablar en varios idiomas y yo le hablé en español y me contestó bastante bien en español. Entonces empezamos a hacer como una mezcla de idiomas y de japoñol. Enseguida como me dijo que sí, que vaya, que sí. Porque él es una persona muy, como esas personas muy, muy inteligentes. Como él sabía italiano, un poco portugués, entonces el español como que lo creaba con esas dos bases. Qué fantástico. Entonces, bueno, al poco tiempo estaba en Grecia. Cambié el pasaje de vuelta, en vez de volverme a Buenos Aires, me fui a Grecia. Y así, bueno, completé mi viaje con Panos. Ajá, ¿y encontraste eso que te faltaba? Encontré absolutamente lo que me faltaba. Sí. ¿Y qué era? Como yo tenía que hablar más, o sea, yo tuve a Panos como cuerpo a cuerpo 2 meses conmigo. Entonces, él fue como la suerte como el discípulo de Fukuoka que me habló todo el tiempo de la agricultura natural y la filosofía de Fukuoka, pero pasado por una mente occidental. Ajá, ¿no? fue tu traductor. Fue mi traductor, sí. Uh-huh. Fue muy importante y además pude pasar mucho tiempo con él. Era cuando llegué el invierno, entonces, y él no tenía mucho trabajo en el campo. Él lo tenía todo bastante resuelto, primero porque era invierno y después porque él tenía un sistema como muy austero de producción y con eso vivía muy bien. Y después todo su tiempo se lo dedicaba a la agricultura natural y a reverdecer los desiertos y bueno, a organizar siembras y charlas y difundir la agricultura, como a escribir, a traducir los libros de Fukuoka, como una persona como impresionante, dedicada absolutamente a eso.
Ujú. Entonces, bueno, la verdad que completé mi viaje así, como todo lo que me faltaba, la base filosófica la logré con él. Qué belleza. Me gustaría saber qué otras cosas te impresionaron de esta filosofía aplicadas a la vida diaria, como justo hablabas sobre la alimentación o la construcción de las casas o las relaciones interpersonales. ¿Siente que hay cosas que te marcaron? Yo creo que es muy, o sea, es muy revelador creer que el pasto, por ejemplo, Foucault dice, el pasto es Dios, las flores del campo son Dios. Entonces, a partir de eso es como que no hay vuelta atrás, ¿no? Si uno cree que lo entiende, no solo que cree que la naturaleza es Dios, como no hay vuelta atrás, no puede actuar de otra manera, como todo va con esa línea, ¿no? Mm, Todas las acciones. ujú. No sé si te respondo a tu pregunta, pero con eso. Ajá. Sí, no, es como que siento de todos modos que esa filosofía va permeando, ¿no? Y a veces ya uno está tan inmerso que uno no se da cuenta cómo influye en cómo nos tratamos o cómo escogemos los materiales de nuestra casa o eso, cómo uno trata a los niños o niñas o a los animales, porque ya está súper integrado, pero Claro, sí veo que hay diferencias importantes, sobre todo comparando con la vida frenética de ciudad, ¿no? sí, Donde la prioridad está puesta en otro lugar. Entonces, sí, por supuesto. Sí, sí. Y una de las cosas bueno, que Fukuoka siempre lo nombra, pero con Panos lo entendí mejor, que es que la llave es la autosuficiencia, ¿no? En todo sentido, ¿no? No solo alimentaria, como energética, espiritual, la autosuficiencia, ¿no? Y esa autosuficiencia se logra solamente en la naturaleza. Uno no puede estar en una vida artificial siendo autosuficiente. Entonces, a partir de la autosuficiencia es como que se puede lograr una vida. Y eso es lo que yo vine a hacer acá a Monte Callado, principalmente lograr la autosuficiencia. uh-huh. Y yo ahí tengo una pregunta. ¿Cómo entra la interdependencia con otros humanos en tu autosuficiencia? Sí, por supuesto, porque uno no es necesario ni es posible hacer todo. La comunidad que uno pueda tener es necesaria. La autosuficiencia no es aislarse, sino o sea, saber que si la naturaleza es Dios, nosotros tenemos que obrar de esa manera. Entonces todo lo que nosotros hagamos va a ser dañar menos esa naturaleza, ¿no? Todo lo que podemos, lo que nosotros hagamos sin movernos de nuestro lugar. O sea, todos los problemas, decía Fukuoka, se pueden resolver con una sola acción. Todos los problemas, uno dice, hay muchos problemas, hay contaminación ambiental, hay contaminación en la agricultura, necesitamos mucha energía para movernos. Bueno, con una sola acción podemos resolver todos los problemas. Esa sola acción podría ser la vida en la naturaleza, porque uno vive en la naturaleza y ya podríamos prescindir de la mayor parte de las cosas del mundo para lograrlo, porque uno todo lo que necesita es mucho más la energía que hace falta para traerla hasta donde uno está, que lo que nos provee por ejemplo, ese alimento. La energía que nos provee es mucho menor que la energía que cuesta lograrla Claro. y llegar hasta acá. Uh-huh. Ahora entiendo más. Y dijiste, ahora ya, después de Grecia, mencionaste ya Monte Callado. ¿Fuiste directamente para allá? ¿Cómo fue esa transición? Ya después de tu viaje de experimentación y de sumergirte en la filosofía, ¿volviste a Argentina? ¿Cómo escogiste un lugar para hacer tu vida en la naturaleza? En realidad yo tenía como unas ideas que me iba a vivir a un lugar, me quería ir a vivir a un lugar natural, ¿no? Por supuesto, no quería ir mudarme al campo, pero no, hay muchas opciones para el campo, ¿no? Como hay bosques, en Argentina tenemos muchas opciones, ¿no? Yo quería un lugar muy natural, obviamente. Yo aparte, uno de mis libros de cabecera de ese momento y de hoy es Walden, no sé si Walden de Henry David Thoreau, No, no lo conozco. Una vida en los bosques se llama. Ah, qué lindo. Bueno, es un escritor norteamericano de mediados de 1800 que cuenta en ese libro cómo se fue a vivir a los bosques.
y se construyó una cabaña y se hizo su huerta y se cultivó su comida y se fue a buscar su leña y cómo miraba la naturaleza. Fue realmente como un revolucionario, como uno de los primeros ecologistas, se podría decir, ¿no? Ujú. De un personaje único. Bueno, ese era como un libro de cabecera para mí, no una persona que se fue sola a los bosques. Yo quería eso era como Sí. era mi sueño, o sea, irme. De hecho, hay una frase de Thoreau que la tengo acá pegada en la pared de mi habitación, que es, te la voy a leer, ¿querés? Sí, sí, por favor. Fui a los bosques porque deseaba vivir deliberadamente, enfrentar solo hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida, para no darme cuenta en el momento de morir de que no había vivido. Qué belleza. Está muy buena. Bueno, entonces, con todas estas ideas, me iba a venir a la Argentina a hacer algo. Y mientras yo estaba en Japón, mi papá aprovechó y compró un pedazo de tierra que es Monte Callado. Era un campo que no tenía prácticamente nada, en las sierras de Tandil, porque él tenía como un viejo sueño de vivir en el campo, mi papá también, o de tener un pedazo de tierra. Y bueno, lo compró porque como sabía que yo me gustaba el campo y bueno, tenía la posibilidad en ese momento, lo compró. Entonces cuando volví a Argentina, me encontré con este campo. Wow, ¿qué espacio tiene? Tiene 60 hectáreas. Ujú. Entonces yo llegué a Buenos Aires y a los 2 días me vine acá a Monte Callado, Ujú. con 20 años, y empecé, que este lugar no me gustaba, o sea, no era lo que yo había esperado. ¿Por qué? Porque yo tenía estas ideas como de la vida en la naturaleza, como de un lugar totalmente natural, ¿no? Con bosques, con ríos. Esto era la pampa húmeda que es la pampa húmeda donde se hace agricultura, donde hay maquinaria agrícola, donde se usan agroquímicos, Ujú. donde casi no hay vecinos, ¿no? Como algo bastante como desamorado, ¿no? Ujú. Entonces cuando llegué acá y este campo estaba como abandonado, no vivía nadie, la casa, como las pocas construcciones que había estaban rotas. Entonces el lugar no me había parecido cuando llegué. Entonces bueno, yo igual me quedé un tiempo y dije, bueno, posiblemente me vaya en un tiempo. Yo quería ir al sur principalmente, que ahí tenía amigos en la Patagonia, en unos lugares muy bonitos. Entonces, mi idea era como esa, ¿no? Un lugar más bonito, con bosques y ríos, donde poder salir a pasear, caminar. Y bueno, o sea, empezaron a transcurrir el tiempo y me fui quedando acá, me fui quedando. Y la verdad es que el lugar es como que si hoy lo miro, el lugar me dio señales para que yo me quede acá. Y me fui quedando y el campo, bueno, fui plantando árboles y construyendo cosas y teniendo algunos logros con lo que yo quería hacer y la verdad es que no me quiero mover de acá hoy. Qué lindo. ¿Comenzaste con una idea productiva apenas llegaste o crees que se fue construyendo en el camino? No, eso fue algo que me costó mucho. Yo me vine con la idea de la autosuficiencia, primeramente. Ujú. Como que yo tenía que ser a toda costa autosuficiente, como que esa era como una meta que me iba a costar mucho, pensaba, pero que la tenía que lograr antes que nada. No tenía ningún tipo de ambición económica, ningún tipo. Y al poco tiempo ya fui autosuficiente, como lo logré muy fácilmente acá en la Pampa Húmeda. Y aunque lo trabajé todos estos últimos 25 años, lo trabajé porque aprendiendo cosas que funcionaban, otras que no convenía hacerlas más, como fue todo un camino de muchos errores, mucho trabajo sin sentido, plantar muchos árboles que se secaban porque no era el clima, usar diferentes técnicas, o sea, experimentar todo tipo de técnicas, cosas.
enfrentarme con los vecinos también, con lo que me rodeaba. Eso fue también porque yo era una persona muy, muy excéntrica para el lugar. Claro. Imagínate que los vecinos, los primeros años que yo estaba acá, ellos decían entre ellos que yo había hecho algo muy malo, y entonces mi padre me tenía acá encerrado en el campo. Ay, qué buen chisme. Sí, Seguro te tenían miedo todos por ahí. porque ¿cómo un chico de 20 años de la ciudad va a estar en el campo, solo, viviendo solo? Y no tenía auto y estaba todo el tiempo trabajando en el campo, no salía del campo, Impensable, claro. era algo que no lo podían entender. Así que bueno, eso fue. Después la verdad que logré algo que también fue como una meta, aunque acá no hay una comunidad de gente como afín, en mi pequeña región, vamos a decirlo. Sí, en los alrededores sí, pero en mi pequeña región no, pero sí logré llevarme muy bien con la gente que me rodea. Entonces la verdad que eso fue un logro para mí, ¿no? Como poder llevarte bien con gente que piensa completamente diferente y que tiene otras vidas. Fue todo un trabajo también para mí, poderme enfrentar con ese mundo que de alguna manera también va en contra de lo que yo pienso, ¿no? Es un trabajo profundísimo. Sí, sí. Como no creerse, porque yo veo que hay gente que por ahí está haciendo algo parecido a lo que hago yo y creen que son superiores, como que tienen algo superior a los demás, entonces los demás pobres que hacen eso, entonces confrontan mucho con la sociedad. Yo creo que eso es un error, ¿no? Ese confrontamiento. Y bueno, entonces los primeros años me dediqué a eso, como estaba solo, no necesitaba nada, no. Me da curiosidad. ¿Qué sembrabas? ¿Qué fue lo primero que dijiste tengo que sembrar para ser autosostenible en mi finca? Bien, lo primero que hice fue, bueno, hacer una huerta, o sea, sembrar vegetales como para comer verduras, y al poquito tiempo fue sembrar cereales. Ajá. Sembré trigo, sembré centeno, sembré cebada, porque a mí siempre me atrajo mucho los cereales, y en Japón había visto mucho todo el sistema de los cereales en pequeña escala, cómo poder sembrar y cosechar y trillar y procesar los cereales, entonces empecé con eso. Al poquito tiempo ya tenía mi trigo para hacerme mi harina y hacerme el pan, que eso era algo que me parecía como, creía que estaba haciendo la revolución. Cuando logré amasar y comer mi primer pan, que había sembrado el trigo y lo había cuidado y lo había cosechado a mano, como en la época bíblica, y después me había hecho el pan. Debe sentirse Yo no lo podía. el cielo, ajá. Era el cielo para mí, era pero algo tan básico, tan barato, que uno dice, con qué poco te conformás, pibe. Claro. Pero no. Y la verdad que para mí sigue siendo como, ya pasó esa emoción, la verdad, es cierto que ya pasó, pero cuando hoy lo pienso, o sea, eso me sigue motivando, me parece que es una buena motivación, Ajá. esas pequeñas cosas, ¿no? Ajá. ¿Y sientes que has mantenido? Porque entiendo que ahora produces mucho trigo y muchos cereales todavía. ¿Estoy bien? Sí. ¿Has mantenido el mismo método como a pequeña escala o sientes que ha crecido un poco? ¿Cómo has mantenido la filosofía de cultivo creciendo un poco en extensión, como en cantidad de cosecha? Bueno, eso para mí fue todo un tema que me costó y me ha costado mucho como encontrar una coherencia realmente y algo de decir, bueno, esto está bien, esto está mal, es algo que todo el tiempo lo estoy pensando, pero bueno, la verdad es que pasé por muchas etapas, entonces lo que te contaba, hice esa etapa de autosuficiencia, que fueron 4 años, esos primeros 4 años, y de a poco, bueno, yo tenía animales también, o sea, tenía árboles frutales, árboles forestales, gallinas, todo eso siempre lo tuve desde el primer momento, en una escala muy chiquita. Y después, bueno, cuando
formé una familia en el 2006, tuve mi primer hijo, tuvimos un hijo. Ahí ya necesitaba una economía monetaria, ¿no? Como que con la autosuficiencia comíamos, pero necesitábamos otras cosas. Ahí me empecé a enfrentar con el mundo, Mm, que yo no estaba preparado. Bueno, no, como que lo mío no tenía herramientas para eso, como hasta la autosuficiencia estaba perfecto, pero cuando empezó lo otro ya empecé a chocar con el mundo mm, y me costó mucho como chocar con el mundo y lograr hacer algo que para mí esté bien, que sea coherente y pueda tener una economía lógica para la familia. Me costó, o sea, nos costó mucho porque a mi compañera de ese momento también fue todo un tema, ¿no? Como seguir con ideales que a veces bastante caprichosos y de juventud y enfrentarse con el mundo. O sea, fue muy difícil. Y aparte, el mundo era otro en el 2006, la verdad. Cómo cambió el mundo pero... Entonces hicimos un montón de cosas en ese momento, como empezamos a tener ovejas y esquilar y hilar lana y hacer prendas con la lana, a tener una huerta más grande y salir a vender verduras que no lográbamos vender en Tandil en ese momento. Bien, así bueno, yo empecé a trabajar afuera también, me conseguí un trabajo en una estancia y hacía una huerta en un hotel de campo, como otras cosas para poder sobrevivir porque no, aunque tenía mucha tierra acá en Montecallado, o sea, no tenía las herramientas para lograr tener una economía. No, ujú. no le había encontrado la vuelta. Hoy me doy cuenta que hubiera sido muy fácil, ¿viste? Pero bueno, en ese momento histórico no. Y suele pasar, siento que suele Suele pasar pasar, ¿no? cuando uno está, o sea, cae en una necesidad económica, es como, yo siento que la vista se nubla cuando hay esta premura. Entonces, por más que las oportunidades sean claras y puedan estar alineadas, uno solamente está como dando patadas de ahogado, ¿no? Y veo eso en muchas fincas ecológicas también, que a pesar de que las oportunidades pueden presentarse así claramente para los demás, es difícil en ese momento Sí, observar, ¿no? sí, sí, sí. Y también creo que ahora estamos en un momento histórico que por ahí con las comunicaciones y todo, tiene algo de facilidad para lograr vender las cosas, hacerse conocer. Claro. Haciendo un paréntesis, también estoy en una etapa que estoy yendo para atrás también. Estoy recapitulando y con respecto a lo digital y todo, que siempre estuve un poco como ahí. Ajá. Ahora estoy yendo para atrás porque me doy cuenta que no era lo que quería, no era lo que quería, Ujú. ¿no? Con la comunicación y mostrar lo que uno hace, como me causa un poco De ruido, ¿no? de dudas, sí, de dudas, ¿no? Todo el Sí. mundo mostrando lo que hace todo el tiempo y no sé, no, me cuesta bastante como es eso, como que quiera desaparecer del mundo y que si a alguien le interesa, que venga como fui yo a Japón caminando y Claro. llegue y se Ujú. quede. Y bueno, y lo que pasó, después fueron pasando 2 años y yo seguí muy firme con el tema de los cereales y con un amigo de la Patagonia, un muy amigo fukuokiano también, como éramos dos fanáticos de Fukuoka, él tenía muchos conocimientos de mecánica y de cómo hacer cosas, de inventar cosas, entonces habíamos soñado con un molino de piedras para hacer harina Ujú. porque yo tenía un molino muy rústico para harina, entonces él creó un molino para mí, inventó Wow. un molino, un prototipo de molino chiquito, como para una escala que sería la autosuficiencia y un poco más, ¿no? Había visto que podía ser algo que podía vender, era un producto como muy noble, el trigo y la harina, y yo podía vender harina, tenía mucho campo para sembrar trigo, ¿no? Entonces él me diseñó este molino, lo construyó y me lo trajo, Ujú. ¿no? Acá a Monte Callado, y yo lo instalé, ahora no existe más, pero yo al lado de mi casa tenía hecho un galpón de barro que había hecho con mis manos, muy rústico, que bueno, que esa era como toda mi vida, todas mis cosechas y mi actividad se concentraba mucho tiempo ahí tenía
un horno de barro grande donde hacía el pan y donde hacía otras cosas. Tenía guardado los zapallos, tenía ajos, cebollas colgadas, tenía todas mis herramientas como bien afiladas y bien cuidadas ahí colgaditas. Tenía un sótano donde guardaba las conservas, las papas. Tenía también un freezer donde guardaba carne que carneábamos Ajá. y otras conservas de carne también que hacía, y las bolsas con trigo, semillas, bueno, El tesoro. infinidad de cosas. Era mi tesoro. Se largaba a llover y me iba ahí como iba a tomar mate. Viste que los argentinos tomamos mate. Claro. Bueno, que el mate, haciendo un paréntesis, es toda una meditación de los gauchos. Yo creo que si el mate hubiera sido oriental, hubieran hecho grandes tratados. Lo que pasa es que como es algo sudaca, no se le presta importancia, pero es un momento para la filosofía pura. Lo único que se hace es sentarse y tomar mate una hora, como pensando, mirando al vacío, mirando el paisaje, lo que sea, Mm, charlando con un amigo, con, ujú, con tu compañero. O sea, es increíble. Bueno, ahí me sentaba a tomar mate también, como todo transcurría ahí. ujú. Y bueno, ahí coloqué en el centro de ese galpón, coloqué este molino harinero de piedras. ¿Cómo se movía ese molino? Ese molino era eléctrico, porque yo acá Ujú. tengo electricidad, Ya. es eléctrico. Hubo como unas intenciones de hacerlo con energía eólica, pero desistimos porque eso nos iba a salir muy caro la construcción. Ya. Entonces, tenía un motor, dice y llanamente, era una máquina, pero muy pintoresca, todo construido en madera Qué lindo. y con unas piedras de granito. Y ahí empecé a hacer harina para tratar de venderla y de tener una economía y ofrecer un producto noble que no había casi. Ujú. Y empecé a sembrar cada vez más con caballos. Empecé a implementar la labranza de la tierra con caballos. Ya. Entonces empecé porque tenía como una contradicción que era, la escala de la autosuficiencia la podía lograr totalmente a mano, ¿no? Sin Mm, energías ujú. externas. Pero cuando yo quería ampliar la superficie para sembrar trigo, para sembrar más verduras, ya no alcanzaba mi cuerpo para toda esa energía, Mm, entonces o necesitaba un tractor, que era para mí algo como prohibido en ese momento, totalmente en contra, o bueno, me las tenía que arreglar de alguna manera y como yo siempre tuve mucha afinidad con los caballos y siempre tuve caballos, mi papá me consiguió un arado y otras herramientas, entonces empecé con un caballo que ya tenía acá, empecé a experimentar trabajar con caballos Ya. y después, bueno, resultó que fue una pasión para mí, recopilé un montón de herramientas y de saberes de la agricultura que se hizo acá en la Pampa Húmeda, más o menos desde el 1900 al 1960 Ya. con caballos. Ah, qué lindo. Entonces empecé a sembrar cada vez más superficie y lo podía lograr. Entonces no tenía que dar el brazo a torcer con mi idea de la autosuficiencia, porque los caballos eran parte de la autosuficiencia, ¿no? Ajá. Comían pasto y me daban su energía para Ah, trabajar la tierra. ujú, Y también o sea, para mí era como siempre fue importante esto, que es que el trabajo también tiene que ser parte de la vida espiritual y parte del ocio y parte de todo mm, el trabajo, como que es una sola cosa, ¿no? Volviendo al Tao Entonces, el trabajar con caballos era todo, en su momento fue toda una revelación de sonidos y de cosas que pasaban ahí que no tiene nombre, la verdad, es muy hermoso. mm, Y bueno, esa época fue como muy, muy importante para mí, muy contento me la pasaba haciendo esas cosas, ¿no? Entonces cada vez de a poquito me iba yendo un poco mejor con las ventas de las harinas y cada vez sembraba más hectáreas con los caballos. ujú. Y además cada vez tenía más hijos. Ya. Entonces, cada vez tiene que trabajar más, ¿no? Mm, Y llegó un momento que tenía muchas actividades, como que el molino me demandaba más horas de trabajo y las hectáreas de trigo, todo me llevaba las gallinas, los animales, la huerta, los frutales.
el vivero forestal, como todo, el procesar alimentos, todo era trabajoso. Ujú. Entonces, en el 2015 compramos el primer tractor. Ya. Ahí los caballos los dejé de lado y los empecé a usar solamente para la agricultura autosuficiente que siempre tuve, como alrededor de mi casa tengo más o menos 1 hectárea, Ujú. donde hacemos todos los cultivos para comer, como que no van destinados a la venta específicamente, ¿no? Entonces siembro papas para todo el año, zapallos, cebolla, porotos, ¿viste? Legumbres, una huerta grande, todo eso lo sigo haciendo con los caballos y después el campo, lo extensivo, lo empecé a hacer con maquinaria agrícola. Fue todo un salto que yo nunca estaba muy de acuerdo, pero veía que era como que el devenir del tiempo me estaba arrastrando a eso. Ujú. Siempre lo veía como eso, ¿no? Como me estaba arrastrando y yo tenía que aceptar porque yo tenía que seguir, o sea, esto tenía que ser viable económicamente y era importante que me vaya bien. Ujú. Yo siempre me causó mucho rechazo y me da que pensar todos estos emprendimientos de vuelta al campo ecológicos que terminan viviendo de otras cosas por no ceder en trabajar la tierra, ¿no? Ujú. Como que hay un afán que también yo lo tuve, ¿no? En mantenerse con una idea y de última, bueno, tenemos una economía X en la ciudad con otra actividad que no tiene nada que ver con la naturaleza, pero que eso subsidia esta vida idílica en el campo. Ujú. Entonces yo eso nunca lo quise hacer, nunca me pareció, porque ¿qué le puedo mostrar viene un muchacho joven o alguien, una pareja, y yo le digo, no, la vida en el campo es hermosa, pero tenés que tener 2 o 3 departamentos para alquilar en la ciudad, y con eso tenés el ingreso monetario, y después tenés tu huerta, tenés tus cositas para comer, pero después cuando necesitas, se te rompe una bomba de agua, se te rompe, no sé, algo del campo, tenés que comprar una vaca porque querés una vaca lechera y la que tenías se murió de vieja, tenés que comprar una vaca, entonces necesitas plata. Ujú. O sea, cómo volverle sostenible realmente. Ujú. Realmente, ¿no? Entonces ahí vuelve lo del budismo Hinayana, el camino mundano. O sea, yo siempre preferí tomar el camino mundano, pero seguir en el camino. Siempre seguí yo estoy contento de que a pesar de que me abrí bastante, porque es cierto que me abrí bastante de la idea primitiva y de Fukuoka y de esos ideales, pero siempre me mantuve en el camino, ¿no? Como que con el mismo campo siempre ha sido autosuficiente, con toda la vida y todas las experiencias que pudimos hacer acá en el campo, y que también la verdad que subsidia y ha subsidiado un montón de actividades acá en el campo, como la Mm. misma producción, y eso me pone contento, la verdad. Ujú. Oye, yo quiero saber como detalles de la producción, porque es un tema complejo los cereales. Quisiera saber, o sea, supongo que son orgánicos, ¿verdad? Sí, son orgánicos, Ajá. todo orgánico. ¿Cómo haces para devolver los nutrientes a la tierra? Si rotas parcelas o no, ¿cuánto tiempo descansan? ¿De qué extensión es cada parcela? Todos esos detalles quiero saber. Bien. Bueno, las parcelas yo trabajé, además de Monte Callado, otros campitos cerca, pero bueno, vamos a hablar de Monte Callado, donde más me desarrollé, y hay parcelas desde 1 hectárea a 10 hectáreas, pero todas están muy como rodeadas de forestaciones que fuimos plantando, porque no solo yo las planté, la Ujú. verdad. Estas parcelas tienen estas forestaciones y lugares con pastos naturales, y en el medio están las parcelas de cultivo, donde suponete un año sembré trigo y al otro, después de la cosecha de trigo, van animales a comer eso y a abonar. Así devuelvo los nutrientes en la parte de los cereales. Hago rotaciones Ajá. con ganadería, principalmente ganadería vacuna. Ah, ya. ¿Y cuál es el ciclo del trigo? 6 meses. 6 meses. Entonces solo puedes sembrar una vez al año. Acá en Argentina sí, se puede sembrar una vez al año. El trigo es un grano de invierno,
que le gusta mucho o sea, necesita el frío y se cosecha en verano, o sea, se siembra en invierno, acá en La Pampa, se cosecha en pleno verano y son 6 meses aproximadamente, se siembra en junio y se cosecha en enero. Ay, qué interesante, qué chévere. Entonces, durante la época después de la cosecha, entran las vacas a comerse como los residuos del trigo, ¿no? Y los pastos de Entran a comerse alrededor. sí, los pastos de alrededor y también suelo sembrar o sea, cuando siembro el trigo, suelo sembrar otras cosas junto con el trigo, como por ejemplo trébol y otras pasturas. Entonces, cuando cosecho el trigo, además del residuo del rastrojo del trigo, hay pasto Ajá. sembrado. Porque el trigo es el que sobresale, ¿no? Supongo para la cosecha, pero abajo del trigo está toda esta vida creciendo. Toda esta vida creciendo que cuando se cosecha el trigo y hay luz y después empieza a llover en el verano alguna vez, empieza a crecer esos pastos. Entonces hoy, por ejemplo, está todo cubierto de pasto donde hubo trigo. Ujú. Qué interesante. Sí, sí. Entonces hacemos esa rotación con ganadería y con otros cultivos. También hacemos abonos verdes, que son cultivos estacionales que después se incorporan en la tierra. No se los come ningún animal y se incorporan en la tierra y eso le da mucha actividad microbiológica al suelo, esos Ajá. abonos verdes. ¿Cómo que siembras? Se puede sembrar, depende de la estación, pero se puede sembrar vicia, que es una leguminosa, avena, en verano se puede sembrar sorgo, trigo sarraceno, como Ujú. hay unas cuantas opciones acá, bueno, en cada región hay diferentes opciones para los abonos verdes. Ujú. Fantástico. ¿Haces algo como violes o microorganismos o no tanto? No, la verdad que eso es algo que todavía no incursioné, me encanta, me parece muy atractivo eso, pero la verdad que todavía no me alcanzó la vida Claro. para esa etapa. Al momento, ¿cuántos kilos o quintales de trigo produces al año? En realidad, mira, el molino usa más o menos entre trigo y centeno, porque hacemos harina de trigo y harina de centeno, Ujú. usamos más o menos 20.000 kilos por mes. ¡Wow! Es un Sí, montón. es un montón, sí, porque Ajá. eso, el molino fue creciendo y ese galpón de barro se fue el molino de ahí, y este amigo me fue haciendo otros molinos más. Entonces hoy tengo muchos molinitos de piedra en otro galpón y ahí hacemos la harina y ahí ya trabaja una persona directamente en el molino porque yo ya no podía trabajar ¡Qué bien! en todo eso. Entonces hay una persona dedicada a la molienda y el trigo de Monte Callao y el centeno se usa en el molino pero no alcanza. Entonces tenemos otros productores amigos, cuando no alcanza ellos producen para Monte Callao. Fantástico. ¡Qué belleza! Más o menos quiero saber así para la autosuficiencia. Para producir 1 kilo de harina, ¿cuál es el área que tienes que sembrar de trigo? Bien. En 1000 metros cuadrados se pueden producir más o menos 300 kilos de trigo, ¿no? ¡Wow! O sea, nosotros no vamos a necesitar 1000 metros cuadrados, sino con mucho menos, ¿no? Porque 300 kilos de trigo es muchísimo Es, para un año, para una familia. claro, es como 1 kilo de trigo al día. Sí, casi, ¿no? Claro. O sea, quizás con 500 metros cuadrados una familia puede vivir todo el año. Qué locura, qué lindo. Sí, sí, sí. Y yo estos últimos 2 años volví a hacer unos cursos en Monte Callado sobre la autosuficiencia. Entonces experimentamos con la gente que vino a participar del curso todas estas siembras manuales de trigo y cosechas y trillas manuales para la autosuficiencia así a pequeña escala. Entonces sembramos parcelas chicas para cosechar a mano y lo hicimos y estuvo hermoso. Me encanta. Pucha, yo creo que después de este episodio vas a tener algunos visitantes en la puerta de Monte Callado al estilo Fukuoka. hace, Ah, sí. hace unos 30 años. Yo espero, porque creo que hay mucho interés también por estos cereales. Siento que la industrialización ha sido tan avasalladora que hay una necesidad súper latente, ¿no? De poder
producir estos carbohidratos que comemos todos los días, pero que están tan alejados de nuestros cultivos en general. Y Sí, no sí. sé, me corriges, pero siento que en Argentina también, a pesar de que el pan, las harinas, la pasta es parte de la dieta diaria, están plagados de herbicidas y de pesticidas y es poquísima la producción de trigo orgánico, ¿cierto? Sí, 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 por supuesto. Acá el trigo, o sea, en realidad todos los alimentos, todos los alimentos están producidos por la agroindustria en todo el mundo, como Ujú. la mayoría, ¿no? También hay otras producciones, pero está tomada toda la industria alimentaria, o sea, el alimento está tomado por la agroindustria, entonces todo lo que se produce de una manera agresiva y con agroquímicos, y realmente una de las conclusiones que tengo que por ahí va a chocar es que todo este sistema agroindustrial para el modo de vida de la humanidad de hoy, como que el cambio tiene que ser grande, o sea, es imposible pedirle a la naturaleza que alimente a las ciudades ociosas en el trabajo de la tierra con manos de los campesinos. Como Hmm. que no alcanza, mis manos no van a alcanzar para alimentar a miles de personas. O sea, estaría obligado a usar agroquímicos, porque llega un momento que por más orgánico que sea, cuando uno empieza a ampliar la escala, deja de ser natural, por más que uno no use agroquímicos. Mm. O sea, hay una escala, ¿no? Cuanto más chica es la escala, más productiva es la superficie y se puede hacer mucho más natural. O sea, cuando vamos creciendo en escala, se nos van yendo de las manos un montón de cosas y no las podemos controlar. Ujú. Entonces vamos a necesitar de la ayuda de la tecnología, ¿no? Esta tecnología que es tan agresiva para la naturaleza. Ujú. Y para la salud, ¿no? Ujú. Por supuesto, o sea, es como una sola cosa. Si es mala para la naturaleza, es mala para nosotros, ¿no? Ujú. Como es lo mismo que si se mueren las aves, va a ser tan grave porque si se mueren las aves repercute en nosotros, como que todo es uno, ¿no? Como Sí. siempre dijo Fukuoka, todo es uno, ¿no? Si contaminamos el agua, también nos contaminamos a nosotros, ¿no? Es bastante obvio. Ujú. La única opción, por eso Fukuoka en su libro decía que era como la llave de los tiempos futuros, era volver a la naturaleza, porque no hay opción sino, ¿no? La vida en las grandes ciudades es un error, es un error, como que no es posible Ujú. sin Ujú. destruir la naturaleza. Imagínate la gente viviendo en las ciudades, todos sus desechos, ¿no? Sí, claro. Claro, es como que se nos fue de las manos, ¿no? Porque al principio vivir en estas comunidades más cercanas puede parecer un acierto, de pronto es, ¿no? Pero era, como tú dices, la escala es tan importante, o sea, una escala mucho más manejable donde había estos anillos de huerta y estos anillos donde se procesaban los desechos orgánicos, era como lógico, ¿no? Bien manejable, pero eso se fue expandiendo de una manera incontrolada, donde ya nada se sostiene. Donde nada se sostiene, y claro, y donde el ser humano empezó a tener como un ideal aparte de la naturaleza, Claro. y se perdió, yo creo que ahí se empezó a perder, culturalmente nos empezamos a vaciar, ¿no? Mm. Porque en las ciudades no está la poesía que hay en la vida rural. Ujú. Sí, Y en la naturaleza, los residuos, o sea, no existen los residuos, por ejemplo, no. Todo es abundancia en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, yo en Monte Callado, todos los residuos, todo lo que sobra, que es altamente contaminante, por ejemplo, los residuos orgánicos, que son altamente contaminantes cuando los usamos mal, ujú, yo le doy de comer a los chanchos, los residuos orgánicos. Hago ujú, carne, o sea, se produce carne, ¿no? Con residuos orgánicos. O se hace compost. En las ujú. ciudades se genera una contaminación con eso. Claro. Con el residuo genera contaminación. Lo mismo los residuos, o sea, el baño del ser humano, los excrementos. La gente va al baño en la ciudad y hay que usar agua potable para transportar
todos los residuos que van a una planta depuradora, todo con un consumo de agua y energía Ujú. impresionante. Y claro, tal como están estructuradas las ciudades, también con poca oportunidad de autonomía y cambio, ¿no? Porque nos pasó en Quito con mi pareja cuando vivíamos en el centro de la ciudad que queríamos tener un baño compostero Sí, y un pedacito chiquitito de jardín que ni siquiera era nuestro. Fue imposible. Fue realmente como muy difícil hacer la migración. Fue una mierda. claro. Entonces nos veíamos como maniatados, ¿no? En poder crear un espacio regenerativo cuando el sistema en el que nos desarrollamos es tan complejo y ya está como te cierra mucho las puertas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Es muy difícil, ¿no? En Sí, la ciudad lograr. Lo que pasa es que también está, la transición a veces puede ser dura. Yo lo digo desde ya todo un camino recorrido y por ahí resulta que, bueno, que fue fácil, me fue fácil ponerle. Pero yo sé que es una transición que hay que lograrla, ¿no? Porque está toda la vida está facilitada para vivir en la ciudad. ujú, sí, Entonces sí, también la transición no es fácil, ¿no? ujú, Pero bueno, creo que es el único camino para vivir, ¿no? Poder lograr estar en la naturaleza de alguna manera, ujú, interactuando de alguna manera. No todos, yo creo que no todos tienen que producir todos sus alimentos, pero sí participar de alguna manera. ujú. Como, porque también puede ser que alguien me diga, bueno, yo soy músico, y paso muchas horas dedicadas a mi actividad y no puedo estar como vos todo el día. Bueno, perfecto, pero una parte de tu vida puede estar dedicada a producir tus alimentos, a plantar tus árboles, a cosechar tu fruta. O hacer música en algún encuentro de siembra, También, que a por mí también me supuesto, sí, parece un gran aporte. sí. Oye, Damián, me gustaría, antes de ir cerrando la entrevista, me gustaría que hables un poco sobre las semillas, porque quisiera saber qué tipo de semillas utilizas y entiendo que también fuiste parte de un esfuerzo de amparo para evitar el uso de trigo transgénico en tu provincia. Entonces, ¿nos quieres contar un poco eso? ¿Qué semillas usas y cómo fue ese proceso? Bueno, la verdad que sí, el tema de las semillas es un tema que siempre nos tocó y que estuvimos atentos a qué sembrábamos. Y bueno, en el caso de los trigos, por ejemplo, tenemos semillas que son, por supuesto, no son transgénicas y algunas semillas son antiguas. Estoy haciendo unos cuantos ensayos con trigos, cebadas y centenos muy antiguos, Hmm. que estoy teniendo en algunos casos buenos resultados, en otros más o menos, y los estoy empezando a cultivar en una escala para poderlos moler y que la gente los pueda comer. Ujú, Y bueno, y después tengo muchas variedades de semillas de maíz, que me interesa ujú. mucho, a mí siempre me interesó mucho los cultivos originarios de América, el maíz, las quinoas, hago bastante quinoa. Qué bien. ¿Y sientes diferencia en las variedades de trigo, por ejemplo? Como si haces un pan de una harina más antigua, de un trigo más antiguo. Mira, la verdad es que es muy sutil la diferencia, Ya. porque el trigo, por suerte, es un grano que no es tan, aunque se lo ha toqueteado bastante, pero no es tan diferente al original. Entonces es muy difícil darse cuenta, no hay una diferencia tan notoria. Ya. Pero eso igual no importa. Por ahí la diferencia que nosotros podemos sentir no importa. El tema es que hay que usar variedades que sean resistentes a los cultivos orgánicos y a enfermedades y que no necesiten tanto apoyo para poderse cultivar. Claro, qué bien. Y en esta batalla contra los transgénicos, quisiera que también me actualices un poco cómo es la situación en este momento. Yo entendía que en Argentina sí se cultiva trigo transgénico y con todo su paquete. Sí, 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 en la provincia de Buenos Aires también. también. Ajá. Sí, empezó hace muy poco y en realidad creo que el tema del trigo transgénico es algo como pasó en el año más o menos entre el 96 y el 2000 con la soja transgénica, que fue un hito todavía mayor, un suceso impresionante en la pampa húmeda y en la Argentina. Fue Ujú. que algo totalmente armado que un día para el otro se tenía un stock de semillas transgénicas de soja
que nadie sabía de dónde había salido y que evidentemente se sabe que se estuvo preparando toda esta como salida de los transgénicos a escondidas de la sociedad y que de golpe se sembraron miles y millones de hectáreas. Pero con la ayuda de los campesinos. O sea, los campesinos accedían, digamos, a la siembra de estas semillas. Por supuesto, porque en realidad no son campesinos. O sea, hoy la gente que produce la tierra en la pampa húmeda y en la mayor parte del mundo también, no son campesinos, Qué interesante. son productores agropecuarios. Ya, claro, en Ecuador tenemos una situación un poquito diferente porque si no me equivoco, el 70% de nuestra alimentación sí viene de la agricultura familiar y campesina. Mira Entonces, vos. claro, hay Claro, un 70% más o menos que hay que tocar de puerta en puerta y convencer. Entonces, claro, veo que en Argentina el panorama es súper distinto. claro, sí, sí. Argentina produce commodities, o sea, produce granos que se exportan a todo el mundo. Ujú. Y entonces es muy fácil cuando o sea, los productores agropecuarios, te voy a contar una anécdota. Yo cuando llegué a Tandil, lo primero que hice, bueno, me relacioné con mi vecino, ¿no? Que sembraba trigo. Ujú. Usaba agroquímicos, pero sembraba trigo. Entonces le dije, qué bueno que sembrás trigo. ¿Y tu trigo es bueno para hacer pan? Le pregunté y yo era totalmente inocente Ujú. con eso. Me dice, no sé si es bueno para hacer pan, yo lo cultivo y lo vendo. Y le digo, ¿y nunca entonces probaste tu trigo? Y me dice, no, no, yo nunca lo probé y no creo que nunca lo pruebe. O sea, ellos compraban el pan Qué en, loco. en el... y esto es una constante, ¿no? Entonces, Ujú. la gente no produce alimentos, produce Dinero. una unidad monetaria, claro, una unidad monetaria, está ligado con la naturaleza porque trabaja en la naturaleza, entonces hasta podrían tener como rasgos de campesinos, pero ellos no producen alimentos, entonces es muy fácil convencer a alguien, de golpe Claro, el paquete tecnológico es perfecto para ganar dinero y para hacerte la vida más fácil, claro, eso entre parece al comillas, ¿no? principio, ¿no? Ajá, claro. Claro, por supuesto que las externalidades no cuentan, ¿no? Ujú. Contaminar la tierra, enfermarte, destruir, bueno, es muy conveniente económicamente todo este sistema. Entonces, la gente lo agarra sin pensarlo. Ujú. Y además, algo muy importante para mí es que esto está avalado, porque no le quiero echar la culpa a los productores agropecuarios, como esto está avalado por la sociedad y principalmente por la comunidad científica. O sea, Claro. entonces, una persona que está en el campo trabajando y que viene un montón de gente que estudió, los médicos lo avalan la mayoría, porque los médicos tranquilamente podrían decir, paren, no, no se puede seguir cultivando transgénicos. O sea, los médicos salen a decir la mayoría de que no hay pruebas de que haga mal, que entonces todo esto está avalado, es un paquete totalmente avalado y la sociedad también de alguna manera lo avala. Ujú. Claro, claro, es grave, ¿no? Claro, tenemos una entrevista y un artículo en la revista alpa.org, que es parte de la red de Guardianes de Semillas, que habla sobre la rentabilidad de la agroecología y hace una comparación del cultivo orgánico y el cultivo convencional con agrotóxicos, y a la larga de los años se ve como el cultivo orgánico es mucho más rentable, pero aún así con esas demostraciones el aparataje es tan fuerte, la convicción de las empresas y las alianzas con los estados es tan fuerte, como tú dices, también la comunidad científica que no se para fuerte, que finalmente se impone un sistema que ni siquiera es tan rentable a futuro, ¿no? Entonces, Claro. sí Lo es que pasa es que es complejo. muy conveniente para la cabeza como enferma del hombre moderno que dice que hay que trabajar esa idea como europea de que el hombre cada vez tiene que trabajar menos, hay que trabajar pocas horas y como unos trabajos en la ciudad con la computadora y después las máquinas hacen todo, los robots hacen los trabajos sucios y ese es el ideal de muchos seres humanos, como trabajar cada vez menos, pero si la vida es trabajo, pero un trabajo que crea satisfacción, o Claro. sea,
Sí, me has hecho pensar mucho en esta entrevista porque justo estoy leyendo un libro sobre psiquiatría y horticultura y cómo esa relación entre los dos. Y esta es una psiquiatra que escribe sobre cómo estar en el suelo y en la huerta y en la siembra nos sana mentalmente, pero también corporalmente. Entonces, muchísimas afecciones como la depresión, incluso los programas dentro de cárceles, los programas de horticultura tienen un éxito tremendo. Imagínate que la reincidencia normal, digamos, si entras a la cárcel, la probabilidad de que vuelvas a la cárcel después de salir es de un 60%, pero si estuviste en un programa de horticultura es de un 10%. Y eso influye químicamente en nuestro cerebro, es decir, las bacterias que se encuentran en el suelo al momento que nosotros entramos en contacto son las mismas que entran en nuestro organismo y modifican la forma en que actuamos y cómo percibimos nuestro entorno. Es potentísimo. Claro, sí. Entonces, claro, pensar el trabajo, o sea, que realmente, entre comillas, es trabajo producir tus alimentos, pero realmente es el remedio, realmente es la cura, realmente es la diversión, el festejo, la alegría. Cambia completamente la perspectiva. Y con volvemos a Fukuoka, con una sola acción logramos todo. O sea, si uno trabaja en la naturaleza, no necesita ir al gimnasio. Ajá, claro. ¿No? Claro. Ni al psiquiatra, ahora que te cuento esto. Ni al psiquiatra. Un hermoso lugar, aparte que uno crea con una huerta, con árboles. Ahí está todo. O sea, no hace falta salir de vacaciones, que eso es otro de los males del mundo moderno. O sea, el turismo, ¿no? Descontrolado, como la gente vive en lugares feos y ¿dónde se va de vacaciones? A lugares hermosos naturales. ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué no aportamos para que ese hermoso lugar natural sea en nuestra casa? Tranquilamente. Ajá. O sea, yo desde mi ventana y ahí está el Tao Te Ching que dice, puedes conocer el mundo sin salir de tu casa. ¡Qué belleza! Es impresionante porque el mundo en una pequeña huerta y unos arbolitos que uno tiene alrededor de la casa, está el mundo, está reflejado el mundo. Y es un lugar de inspiración poética, de inspiración para la vida misma, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran camino. Y es un camino que es trabajoso. Hay que usar el cuerpo, hay que cansarse, te va a doler el cuerpo, pero es la manera de estar en el mundo. ¿Qué queremos? ¿Vivir hasta los 200 años y si nuestro cerebro no va a funcionar más? O sea, el cuerpo es para usarse, ¿no? Hay que gastar energía y no podemos gastar energía corriendo en una cinta, ni en una bicicleta estática. Porque si no, necesitamos de la energía del petróleo que haga el trabajo que nosotros no estamos haciendo. Y es una locura, ¿no? Es una locura. Y yo lo digo también y uso energía del petróleo, no es que estoy afuera, pero yo lo estoy viendo y sé que cómo se puede lograr y creo que estoy más cerca, ¿no? Entonces me pone contento ver esto, ¿no? Que uno lo tiene al alcance de las manos. Todo esto que hablamos, ¿no? Del mundo, desde tu casa está el mundo. Wow, Damián. Qué lindo conversar contigo. Han sido casi 2 horas de mucho aprendizaje. Te agradezco por darte el tiempo y por abrir tu corazón a contarnos todas tus experiencias. Me dejas muy inspirada y quería preguntarte si tienes algo que te haya faltado decir, que tengas muchas ganas de mencionar antes de cerrar la entrevista y también dónde las personas te pueden contactar si quieren aprender más contigo. No sé si me quedó algo para decir. Dije mucho. Qué bueno. Bueno, la verdad que no se me ocurre algo más. Te agradezco igual la oportunidad. Y se pueden contactar conmigo. Puedo dejar mi contacto de WhatsApp para que se contacten conmigo. Fantástico, fantástico. En las notas del episodio dejaremos ahí algunos enlaces para quienes estén interesados. Yo me voy muy contenta de poder ampliar nuestra filosofía de vida y
y seguir siendo comunidad, una comunidad que regenera contigo, conmigo y con todas las personas que nos escuchan. Buenísimo, bueno, un gusto para mí enorme. Igual. Bueno, un abrazo. Y hasta la próxima semana con Radio Semilla.